Cultura. ¿Qué es la cultura? La palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo. Es el cultivo del espíritu humano. La cultura son el conjunto de lengua, tradiciones, vestimenta, costumbres, música, tecnología, historia, ideología, religión, creencias, ubicación geográfica, moral, conocimientos, sitios artísticos, históricos, físico, entre otros más elementos que la componen. Las clases de cultura son 4. Antigua, medieval, moderna y contemporánea. Cultura antigua. Es el primer período de la historia, surge luego del nacimiento de la escritura, por tanto fin de la prehistoria, y la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Debido a las invasiones bárbaras, que marcaría el inicio de la Edad Media. Es, por tanto, el primer período histórico propiamente dicho. Cultura medieval. En el aspecto cultural, la Edad Media supuso, especialmente a partir del siglo X, un interesante florecimiento de nuevas manifestaciones artísticas y culturales, animadas por el horizonte que se abría ante los contemporáneos. Los siglos medievales fueron, asimismo, tiempos de movimientos de personas e ideas, auspiciadas por el desarrollo del comercio, de las ciudades y su nueva clase emergente, la burguesía, así como de las universidades y las peregrinaciones, además de los movimientos de juglares y monjes de las grandes órdenes que iban de un monasterio a otro. La cultura moderna. La modernidad hizo que el ser humano se creyera autónomo e independiente, rompiendo los mitos para entender los misterios de la naturaleza. Se confiaba en que la ciencia solucionaba todos los problemas del hombre y acabaría con la ignorancia y servidumbre de los pueblos. El hombre moderno tiene fe en conceptos como la libertad, la ciencia, el progreso y la historia, porque, en definitiva, tiene fe en el propio ser humano. Cultura contemporánea. La cultura actual, la cultura en la cual está inmerso el hombre del siglo XXI, tiene características muy peculiares. Creo que pueden destacarse 3 características de la cultura actual que cuestionan a todo individuo perteneciente a esta cultura. La cultura actual es científico-técnica, es antropológica y es histórica. Los tipos de cultura que existen son 2: la personal o individual, y la social o colectiva. La cultura personal puede medirse por la combinación dicha y por la dosis de participación de cada elemento. Cultura individual y el nivel de la misma en cada cual, dependerá del grado de la superposición armónica entre erudición, reflexión y sensibilidad por el arte en una misma persona. La cultura social. El ser humano es un ser eminentemente social, vive y se desarrolla en una sociedad específica, donde crea una cultura. La cultura social es definida como el medio ambiente social de las creencias creadas por los seres humanos, las costumbres, los conocimientos, y las prácticas que definen la conducta convencional en una sociedad. La cultura material son aquellos elementos que nos permiten conocer cómo era la vida pasada y actual de los distintos grupos humanos. Hace referencia a los objetos y tecnología que se utilizan para satisfacer las necesidades de un grupo y nos muestran sus conocimientos y forma de pensar. Por ejemplo, en la actualidad los teléfonos, los automóviles, computadoras, etc. son elementos de nuestra cultura material. En épocas antiguas, las armas, las técnicas que utilizaban para construirlas, sus vestimentas, la forma en que trabajaban el cuero, construían sus viviendas y cocinaban sus alimentos eran elementos de su cultura material. El término espiritualidad, del latín spiritus, espíritu, depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en que se utilice. En un sentido amplio, significa la condición de espiritual. En este sentido, y referido a una persona, se refiere a una disposición, principalmente moral, psíquica o cultural, que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu, es decir, un conjunto de creencias y aptitudes características de la vida espiritual. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se relaciona asimismo con la práctica de la virtud. Características de la cultura. 1. Adaptativa. Cultura de adaptación le permitirá a su organización o comunidad para cumplir con una serie continua de los retos de adaptación en el futuro. 2. Dinámica. Las culturas son dinámicas, en la medida en la que constituyen parte de los procesos sociales y están vinculadas con la economía y la política. Ninguna cultura es inmutable, sino que varía, se modifica con el transcurso de la historia, con los cambios políticos y económicos, con los contactos con otras culturas. 3. Irreductible.
Es la irreductible orientación ideológica, ética y cultural de la programación de los medios y en tal sentido, al abordar la difusión musical. 4. Progresiva. Cuando a tu cultura, a tu filosofía, carácter, les permites conocer nuevos recursos para ser, tú tendrás un sentido del panorama más amplio y las cosas serán más claras, te vuelves parte de la cultura de la progresión humana. Lo progresivo como forma de vida. 5. Vinculante. Promueven tanto procesos de democratización, entendidos como acceso y oportunidades equitativas de acceso a bienes y servicios culturales y educativos. Patrones de cultura. Son normas que se establecen en una región, ciudad o país de acuerdo a las costumbres de un grupo de personas. Por último, los elementos más destacados de la cultura son las tradiciones. Tradiciones, cada uno de aquellos acuerdos que una población considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. Las costumbres de una nación o de las personas son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter nacional distintivo. La música. Una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Los valores. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. La vestimenta. Conjunto de prendas de vestir que se pone sobre el cuerpo para cubrirlo o abrigar. Ropa, vestido, vestidura.